de situaciones mentales que nos dicen no se puede, sí se puede, las matemáticas fueron hechas por un hombre, por lo tanto sí se puede lograr. Muy bienvenido para mí. Gracias por su presencia y lo dejo aquí con Xochitl. Muy buenos días, ¿cómo están? Trabajo en UNITEC desde el 9 de enero del 2009, hace casi 16 años. Gracias. Y ha sido una experiencia archi, ultra, hiper, mega, macro, super, recontra, inmensa, poderosa, exagerada, exquisita, extra, magnífica, recia, maciza e infinitamente excelente. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las matemáticas y lo que generan, porque desgraciadamente al terminar la pandemia, no desgraciadamente, al terminar la pandemia me asignaron la clase de núcleo alarma y era increíble la cantidad de reprobados, el porcentaje de reprobados, y eso me preocupó. Entonces empecé a estudiar y aquí algunos hallazgos. Oh, perdón. Ok, bueno. Fallas técnicas. Antes de comenzar, quiero decirles que cualquier parecido con algo de que como usted es con sus amigos, con su familia, cómo se comporta usted como estudiante, cómo es como hijo, es pura y simple coincidencia. Simple y sencillamente sucede que desde el Río Grande hasta la Patagonia estamos cortados con la misma tijera y cometemos los mismos errores, tenemos los mismos malos hábitos, somos las mismas actitudes mediocres, están plasmadas en toda Latinoamérica. Es más, periodistas como Andrés Oppenheimer se atrevieron a declarar que los países de Latinoamérica están sumidos en la pobreza por la mediocridad de sus habitantes. Pero no venimos a hablar de eso. El conocimiento, ¿usted lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene, usted va a ser catalogado como inteligente. Si no lo tiene, como ignorante. Una vez me dijo un alumno, si no lo tiene, tonto. No saber algo no es tontera, es ignorancia. Ahora, suponga que usted tiene el conocimiento. Tiene dos opciones: o lo hace o no lo hace. Y este aparatito ya me dio problema. No sé si no lo hace, ¿cómo creen que podemos llamar a esta persona? Un adjetivo. Un adjetivo que le podemos poner a alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Cómo? Insensato. Sí. Ya no aparecieron todos. Ok, insensato. En otras palabras, el inteligente lo sabe, el sabio lo hace y el insensato no lo hace. Por ejemplo, el inteligente sabe que fumar produce cáncer de pulmón. El sabio no fuma. El insensato hasta donas hace. Sí, es mi vida. Si ya pues se va a morir uno y él tiene dinero que le pasa. Insensato. Yo no sé si ustedes han visto morir a alguien de cáncer de pulmón, pero eso es espantoso.
Le hacen una traqueotomía aquí. Yo tuve un pariente que le hicieron una traqueotomía aquí, aprendió a fumar por acá. Se murió y la familia dio gracias a Dios que se murió, porque gastaron un dineral que le dieron los carros, las casas, todo por un insensato que no quiso dejar de fumar. El inteligente sabe que introducir bebidas alcohólicas en el cuerpo produce cirrosis. El sabio no introduce bebidas alcohólicas en su cuerpo. El insensato, cualquier motivo. ¿Está clara la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Repito, el inteligente lo sabe, el sabio lo hace. ¿Y el astuto? ¿Quién es el astuto? Háganme un favor, busquen en Google astucia. A ver qué dice. Astucia. Hábil para engañar. Hay por ahí un héroe mexicano que dice: no contaban con mi astucia. La astucia, este es el concepto que yo le doy a la astucia. Es un insensato haciéndose pasar por sabio. Imagínense ustedes acá, que en Honduras, el mejor alumno de una graduación lo escogen por su índice académico. ¿Y qué tal que esa persona con ese índice académico falseó, engañó, cheteó, copió? Y el sabio que se dedicó a estudiar se puso nervioso. Yo les digo que a cualquiera se puede poner nervioso en un examen y no irle tan bien. Y les digo a mis alumnos, su índice académico no me dice nada de usted, porque no sé si es cierto. Entonces, aquí aparece la frase célebre que yo digo: fíjate en tus hijos, no en sus notas. Porque si usted se fija en su hijo, cómo reacciona ante los eventos de la escuela, ahí se va a dar cuenta si él es responsable o irresponsable. Entonces fíjese en lo que hace su hijo, no en sus notas, porque en las notas, en un examen, cualquier persona puede fallar. Es más, a ver si funciona. Hasta los maestros nos equivocamos a veces. No somos infalibles. Ahí está. ¿Cómo diagnosticar el temor a los números? Le voy a poner una serie de preguntas y usted solo va a contestar sí o no, porque lo importante es que cuente cuánto sí es en su caso. Okay, primera pregunta: ¿tienes problemas de aprendizaje con las matemáticas? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, ya lleva uno. Número 2: ¿no te sabes las tablas de multiplicar de memoria? ¿Sí o no? ¿Tienes temor o odias las clases de matemáticas? ¿Sí o no? ¿El solo pensar en matemáticas genera estrés? ¿Sí o no? ¿Cree firmemente que no naciste para las matemáticas? ¿Sí o no? ¿Crees que jamás aprenderás matemáticas porque para eso se nace? ¿Sí o no? La carrera que elegiste cursar, ¿la estudias porque tiene pocas matemáticas? Cualquier parecido con la realidad es pura cuestión.
Hay gente que llega. ¿Y qué clase, qué carrera particular? ¿Y cuántas matemáticas tiene? ¿Sí o no? No avanzas en tu carrera por una clase, por intro al álgebra, no está avanzando usted. Pues no sé. ¿Sí o no? Cada vez que decides matricular una clase de matemáticas, dudas en hacerlo. ¿Sí o no? Ok. Si respondió 3, por lo menos a sí. Si respondió a 3, sí, usted tiene un bloqueo matemático. Tiene problemas. Pero el asunto es que hay solución al problema. Lo que pasa es que el alumno de hoy día no busca soluciones a su problema. Hay solución a este bloqueo matemático. Es más, si ustedes buscan en mi canal de YouTube, ahí está la solución. Ahí está cómo se resuelve. Ahí está cómo superar el temor a las matemáticas. Y dicho sea de paso, ahí están todas las clases de matemáticas de intro a la grabadas de algebra. Entonces, aparecen dos bloqueos matemáticos. Uno que genera miedo y otro que genera temor. Y ahora, que ya tenemos identificado quién es el villano de nuestra historia, necesitamos un héroe que nos saque de este lío. ¿Quién es el villano y quién es el héroe? Como dijo aquel célebre Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudar? Jóvenes, ese villano es usted. Y ese héroe que necesita para pasar esas clases es usted. Mientras usted no tome conciencia de que debe desarrollarse, de que debe de estudiar, de que debe hacer las cosas por usted mismo, esto no va a cambiar. Si se sigue escondiendo, si se sigue yendo a clases de matemáticas sin poner atención, necesita verse al espejo y creer en usted. Así, necesita verse al espejo y creer en usted. Que usted puede. El asunto es que en el pasado nos han hecho creer otra cosa. Pero hay muchos ejemplos. Aquí hay algunos. Porque en sí todos estábamos conectados ya, pero negativamente porque todo es ver que ya que los alumnos decían que en el examen tenían 150 temas o que los alumnos eran difíciles y escuchar todo eso y se repite creen. Yo siempre leo los matemáticas. No porque no me guste, es que no debo hacer. Desde muy pequeña me ha costado entender los procedimientos de muchos temas de las matemáticas. Y al miedo a no entender, o el no entender un tema es donde nace el miedo a lo que son los números. Pero porque todos estábamos necesitados de una charla así, de una charla que nos elevara, que nos levantara y que nos hiciera ver en matemáticas. Si uno como alumno que no es muy bueno en matemáticas y el docente cuando le da la clase actúa enojado, molesto por explicar una vez o repetir o contestar una pregunta, es muy complicado pues, porque si uno necesita que lo apoye, que Tiene una manera de declaración, de creer en uno mismo. Creer, yo soy un alumno que pasó la clase de introducción al álgebra. Es un alumno que pasó la clase de introducción. De estas alturas ya va por fin. ¿Okay? Esto es posible, ¿no? Pasar introducción al álgebra es posible. Pero el asunto es que se necesita del concurso activo de su persona. Si usted no está dispuesto a dar la parte suya, nunca
va a lograr superar este problema. Estos libros los escribí tocando el problema de las matemáticas. Esta charla tiene parte de eso. Es impresionante la cantidad, porque a los países que he ido me he encontrado con gente que no pudo ser médico por no saber matemáticas. Y su sueño se fue truncado por una simple materia de números. Y puede ser aprendido por cualquiera. La neurociencia nos dice ahora que hay 9 tipos de inteligencia. Si usted ignora eso, usted no sabe cómo aprender o cómo aprende usted, ni siquiera usted mismo se conoce. Entonces, el proceso de aprendizaje que todo mundo lleva cuando aprende algo consta de 3 partes. Número 1, prueba y error. Usted intenta y falla, intenta y falla, intenta y falla. Y ese intentar y fallar le crea cierto grado de competencia. Y cuando ese grado de competencia se ve desarrollado, que usted empieza a dominar ese tipo de problemas, el hipocampo domina las amígdalas cerebrales, que son el origen del temor a las matemáticas. Entonces, cuando usted logra esta cierta competencia, el temor desaparece. Pero como usted intenta, falla y se rinde, nunca logra llegar a este momento. Ahora, ¿por qué intentamos, fallamos y nos rendimos? Bueno, ahí tenemos parte